Rodrigo Amengual, en el año 2010, con 18 años, fue electo concejal en el municipio de Atlántida. En el año 2012, con 21 años, el intendente Marcos Carámbula lo convocó para ponerse al frente de las políticas de juventud en el gobierno canario hasta el año 2015. En 2014 fue electo diputado suplente, tenía 23 años y por inhibición constitucional debió esperar a cumplir 25 para asumir como legislador. Fue el diputado más joven de las legislaturas nacionales en aquel entonces, tarea que desempeñó hasta el año 2018, donde presentó renuncia al sector Asamblea Uruguay y la banca para apoyar una precandidatura a la presidencia distinta a la que su ex sector apoyara en aquel momento. Rodrigo integró Banderas del Iber y fue parte de la fundación de Fuerza Renovadora y Convocatoria Sereñista Progresista, esto hasta la disolución de Banderas. En el año 2020 fue convocado por el intendente Yamandú Orsi para asumir la Dirección General de Vivienda, Espacios Públicos y Convivencia Ciudadana del Gobierno de Canelones, cargo que ocupa actualmente. Viniendo hacia el presente, en el 2023, funda con otras compañeras y compañeros SER. Es electo por el Congreso Nacional de SER como secretario general del sector con 32 años de edad. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a Rodrigo Amengual. Muy buenas. Y me reí cuando Fernando estaba preocupado por lo mismo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está bien. Primero que nada, muy buenas noches para todas y para todos. Es una noche especial para nosotros. Es una noche de alegría, de emociones y de renovación de compromisos. Quiero saludar, primero que nada, a toda la militancia que se hizo presente en esta noche, referentes sociales que han venido de diferentes puntos del país, de los diferentes departamentos y muchos que nos siguen a través de las redes sociales. Quiero aprovechar a saludar especialmente a los referentes políticos de otros sectores que se hicieron presentes, como muestra de frentamplismo, de compañerismo y de solidaridad. Grupos que nos han hecho llegar saludos en términos individuales, pero también de cada una de sus agrupaciones. Y quiero en especial resumir esa devolución de cariño y de afecto que hemos recibido, saludando a quien creo que nos representa a todos los frentamplistas y también reconociendo la jerarquización de esta instancia, que es el presidente del Frente Amplio, por quien militamos, por quien estamos orgullosos que en cada batalla que da y en cada entrevista nos representa, que es Fernando Pereira. Quiero saludar a una compañera en especial que ha acompañado gran parte de nuestro proceso y que también representa la unidad, y es una frentamplista, mujer, canaria, legisladora. Quiero saludar a Susana Muniz. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero decirlo con total honestidad. Como ex actorista, como señalista y profundamente frentamplista, para nosotros que la noche de hoy nos acompañe en este nacimiento el expresidente de la República, José Pepe Mujica, y Lucía Topolaski, nos llena el corazón. Muchas gracias, compañeros, por estar. No puedo comenzar esta noche sin detenerme un instante y hacer una mención especial. Todos saben lo que me unió con el compañero Danilo Astori durante muchísimo tiempo. Todos saben lo que representó Danilo para el Frente Amplio y para el país. Un compañero con el que compartimos el respeto y la admiración
por el general Iber Seregni. Un hombre con una vocación de servicio que nos hablaba siempre del altruismo. Un brillante profesional, un docente, un académico, un referente político, legislador, vicepresidente de la República. Responsable directo de grandes transformaciones que vivimos en los gobiernos del Frente Amplio a lo largo y ancho del Uruguay. Y para mí Danilo entra en una categoría especial de dirigentes políticos, dentro de los que se encuentran el general Iber Seregni, Tabaré, Mariano y ahora también Danilo. Danilo nos hablaba de la renovación ideológica y del altruismo. Y vaya si eso está vigente en la actualidad. ¿Qué verdad tenía nuestro compañero, nuestro querido compañero Yamandú, cuando en alguna reunión chica y estrecha planteaba la necesidad que le salía desde el corazón de reivindicar, realizar un homenaje a nuestro compañero? Danilo, en este colectivo SER seguirán vivas muchas de tus banderas. Danilo, no te vamos a fallar. Y hoy, nuestro joven sector y humilde sector, que se denomina SER, te rinde un homenaje y te despide de pie con este aplauso. Hasta siempre, compañero Danilo Astori. Muchos nos preguntan, ¿qué es SER? SER es un colectivo de militantes políticos que abrazamos tres grandes principios. Es un colectivo defensor de la democracia, profundamente democrático. Cuando nos referimos a la democracia, no solo reivindicamos como actores políticos de izquierda el respeto a las libertades a lo largo del mundo, independientemente de los regímenes, si sean de izquierda o de derecha, sino que entendemos que la democracia es el camino para resolver las diferencias y para construir los consensos para avanzar en sociedad. Pero somos profundamente democráticos y respetuosos de la democracia en el terreno internacional, pero también en el terreno de las ideas, en el terreno de las organizaciones. Nosotros entendemos que no hay otro mecanismo y otra forma de transformar la realidad que a través de la democracia. Pero creemos que las organizaciones políticas también son reflejo de ese modelo de sociedad que quieren construir. Y nuestra organización nace en el marco de la democracia y se compromete de su nacimiento con la democracia. Es una organización artiguista, y vaya si tiene que ver mucho el artiguismo con la democracia. Artigas, cuando nos hablaba de que su autoridad emanaba de vosotros y cesaba ante su presencia soberana, hablaba de un estilo de liderazgo. Independientemente de ser el prócer y libertador de la patria, hablaba de esa vocación de someter los liderazgos constantemente a los colectivos. Y vaya si nos identifica el artiguismo. Y permitan referirme a Artigas de ese lado humano, no de un lado acartonado y de bronce que algunos quieren instalar. Es Artigas humano que hablaba y que le daba ese rol a las mujeres en el reparto de las tierras. Ese Artigas que hablaba de que los más infelices sean los privilegiados. Vaya si nos sentimos identificados con el artiguismo. No se puede ser sereñista y no ser artiguista. Y Seregni era un gran defensor de las ideas artiguistas. Seregni era un componedor, generaba puentes, generaba diálogos. Tuvo un rol distinto al de Fernando y al de otros presidentes del Frente Amplio, pero sin duda que siempre dialogó y quiso generar puentes, surciendo consensos entre comunistas, socialistas, demócratas cristianos, colorados y vallistas que se acercaban a la esperanza del Frente Amplio. Sin duda que SER quiere reflejar ese sentimiento, quiere reflejar ese compromiso con el artiguismo, ese compromiso con el sereñismo, pero quiere realizarlo de una manera que nos permita ubicar a la gente en el centro. SER es una guiñada del sereñismo, pero el SER es la persona, el individuo que lo ubicamos en el centro de nuestras preocupaciones, pero también de nuestras ocupaciones.
Para nosotros la vocación democrática y la vocación política implica ser servidores públicos y estar al servicio de la gente, y no al revés, la gente al servicio de los políticos. Queremos una organización política con liderazgos que impliquen representar a los sectores invisibles de la sociedad. Queremos una organización política que sus dirigentes se sometan a la voluntad del colectivo. Queremos construir una organización política que pueda representar cada una de las sensibilidades de nuestro largo y ancho país. Queremos una organización política que nos permita avanzar y representar esas sensibilidades. Queremos dirigentes que puedan caminar por Salto, por Artigas, por Rivera, por Flores, por Canelones, por La Cantera, por el Barrio Olímpico, por Nueva Esperanza, y que conozca quiénes son los referentes y quiénes son los representantes. Pero aún más importante que saber la identidad de esos barrios es conocer a la gente. Porque ese es nuestro deber como integrantes de una organización política. Conocer a quiénes son los Luis, las Claudia, las Lorena, los Maxi, las Virginia, los Adolfo. Quiénes son esos vecinos comprometidos con la construcción colectiva. Queremos una organización que conozca a los jóvenes, a los estudiantes y ser un nexo para poder representar al conjunto de la población. Queremos una organización política que entienda que existen diferencias y matices entre lo que es Montevideo y el interior, y que no es lo mismo vivir al norte o al sur del Río Negro, y que entienda que hay una sensibilidad distinta a lo largo del interior, en los diversos interiores que conjugan nuestro país. No es lo mismo ser frontera con Argentina que ser frontera con Brasil. Permítanme tener que referirme a la situación nacional y actual, a la crisis del gobierno nacional. Y yo podría haber elegido alguna frase de Carlos Julio Pereira o del Toba Gutiérrez Ruiz, pero he elegido una de Wilson Ferreira Lunate para empezar a referirme a lo que está pasando en el país. Wilson decía, y aunque no es patrimonio ni fue frente amplista, fue un político que contribuyó a las transformaciones y a la lucha de ideas, y Wilson nos decía, al país todo y al gobierno lo que se merezca. En ese punto quiero referirme a un pequeño matiz con algunas expresiones que otros compañeros han tenido. Yo creo que el problema no es que estuvieran preparados o no estuvieran preparados. Creo que el problema es que ellos tenían un plan que vienen ejecutando constantemente. Y eso lo vemos como un plan que cada una de las acciones y los escándalos que son públicos es un eslabón más de una cadena grande. Todos sabemos que el Partido Nacional cada vez que gobierna pasan 30 años para volver a gobernar y la gente demora en recuperarse. Pero lo vienen ejecutando y lo vienen haciendo con una certeza muy puntual. Podríamos hablar del puerto y referirnos, de mi punto de vista, al peor ministro de Transporte de la historia. Lo que generó la privatización o la monopolización privada del puerto es un elemento realmente preocupante para el desarrollo del Uruguay. Me gustaría resumirlo con esta frase. Ni Herrera se hubiera animado a tanto, ni Herrera hubiera sido tan neoliberal para animarse a vender el puerto. Pero además, luego de pasar por el ministerio, lo promovieron a ministro del Interior. Desde mi punto de vista, el ministro que peor desempeño ha tenido en los últimos 50 años. Y para hablar de seguridad, nos surgen muchos sucesos que realmente son preocupantes, avergonzantes y que requieren de una sociedad organizada que los identifique y que busque alternativas. Para hablar de seguridad, en los últimos tiempos hemos terminado hablando de escuchas telefónicas, hemos escuchado hablar de persecuciones a senadores y a estudiantes. ¿Qué lejos está de esa promesa de campaña de que se iban a hacer cargo de la seguridad? Podríamos hablar de Astesiano y lo que fue esa organización instalada en la Torre Ejecutiva. Alcanza con repasar cuáles fueron las tipificaciones que tuvo Astesiano: tráfico de influencia, conjunción de intereses personales, relevación de información. Vaya si hay diferencias con esa vocación altruista que tiene el Frente Amplio.
el capítulo Marcet, que está de moda. El criminal narcotraficante uruguayo más importante de la historia, si me permite la expresión. El Pablo Escobar uruguayo, podríamos pensar, pero tiene redes sociales y aparentemente ahora va a estar haciendo alguna nota con santo y seña. Y tuvimos mucho que ver, y uno se pregunta, ¿cuánto le cuesta a un jubilado poder hacer un trámite en el Estado? ¿Cuánto le cuesta a Juan Pueblo hacer un trámite en el gobierno nacional? Y tuvimos a la mitad del gabinete atrás del pasaporte que terminó siendo la escapada de este narcotraficante y que aún lo está buscando la Policía Internacional. Esa es la seguridad de la que nos hablaban. Esas fueron las promesas que nos hicieron. Y uno se pregunta hasta dónde llega el límite del narcotráfico y el sistema político. Y acá tenemos que tener una visión y una afirmación clara. Tenemos que levantar un muro que no permita ni que haya suspicacias de que exista algún tipo de vinculación o que algún integrante. Y si eso pasa, y si eso pasase, tenemos que tener la suficiente grandeza de condenarlo y de reconocer lo que eso implica. Yo creo que ni el guionista de Netflix se animó a armar una trama que involucrara narcotraficantes, integrantes del gobierno, clientelismo. Qué lejos está eso del Estado presente dando respuestas a la gente. El caso Penades. El caso Penades, que no explica que no necesita que lo desarrollemos ni que lo expliquemos. Pero las respuestas del presidente no pueden ser que es un amigo, que es un mal amigo si no lo atiende, si no lo respalda. No puede ser que el ministro del Interior al otro día fuera y se reuniera con él. ¿Dónde está el rol del Estado para cuidar a las víctimas? La trama que se realizó con fondos del Estado para intentar sobreseerse de las causas cometidas. Nos hablaron de la economía. Perdonalo, Danilo. Nos hablaban del déficit fiscal. Que iban a mejorar el déficit fiscal. Que ese era el problema que tenía el Uruguay. Y el Estado y el PBI crece y no se distribuye. El déficit fiscal no es un problema técnico. Vivimos hoy en una sociedad, respecto a cuando éramos gobierno, más desigual e injusta. Y eso implica que le pongamos atención a algunos temas, como el empleo, las jubilaciones, el salario y la distribución. Y permítame discrepar con un actor del Partido Nacional, con el intendente de Artigas, cuando se refirió al empleo infantil. Permítanme discrepar que esa concepción de que prefiere que los jóvenes y los niños estén trabajando en campos de tabaco antes de usar el celular, por lo menos es de 200 años atrás. Y vaya si tenemos una visión distinta con el rol que le queremos dar a nuestra infancia. Esa infancia que hoy lamentablemente tiene un porcentaje muy grande vinculado a la pobreza. Nos queremos parecer y sentir mucho más acobijados por un Uruguay, por ese Uruguay de Don Tabaré, de Pepe Mujica, donde los niños del Uruguay no eran noticia por el trabajo infantil o por la explotación sexual, sino que eran noticia por ganar premios internacionales, por el Plan Ceibal, por ser ejemplo de las transformaciones del gobierno del Frente Amplio. Permítame referirme a un ministerio que fue emblemático para el Frente Amplio. Me refiero al MIDES. Escuchamos durante toda la campaña electoral a Bartol darnos discursos de cómo hacer políticas sociales. Bartol desarmó todo el ministerio menos la oficina que nunca instaló en los barrios. Después desarmó todo el ministerio. Desarmó políticas sociales que eran integrales y en el mejor de los casos pueden aspirar a hacer políticas asistenciales. Pero después llegó Lema y permítanme referirme a un aspecto que hace una concepción de qué modelo de sociedad queremos, porque el rol del Ministerio de Políticas Sociales no puede ser la fiscalización de las ollas populares. No podemos naturalizar las ollas populares que no veíamos desde la crisis del 2002, porque en realidad son un reflejo de la ausencia del Estado y en realidad es un reflejo de la solidaridad colectiva de los vecinos y vecinos indignados por la falta de un plato de comida
de sus compatriotas. No podemos naturalizar que en los comedores de las escuelas públicas nos hablen de que nuestros niños no pueden repetir un plato. No podemos naturalizar la pérdida de presencia del Estado. Qué lejos está de esas ideas vallistas que hablaba de que el Estado es el escudo de los débiles. Qué lejos están esas ideas wilsonistas que nos hablaban. Wilson se refería a estos temas con esta frase: si no somos capaces de asegurarle una vida digna y decorosa a 3 millones de orientales, lo digo antes y lo digo hoy, somos unos criminales. La alimentación es un derecho de Estado que debe garantizar el gobierno nacional y no la solidaridad colectiva de los vecinos. Hoy vivimos en un país donde la pobreza infantil es un elemento preocupante, donde la pobreza tiene cara de niños. Y en ese sentido quiero referirme a un problema que trasciende las políticas sociales, pero que tiene mucho que ver, y Yamandú sin duda que es un actor que tiene elementos para referirse a este tema. La educación es un elemento fundamental que se ha habido deteriorado en los últimos años. Un pueblo no puede ser libre y feliz si no es educado. Y vaya si tenemos que asumir un compromiso con los docentes y con los estudiantes, con los recortes de horas y con la falta de recursos para la educación del Uruguay. ¿Qué hablar de la salud? Hablábamos del sistema de cuidados. Hoy hablamos de la falta de medicamentos en las policlínicas y de los tiempos que demoran en poder realizar una consulta con los especialistas. Vaya si habrá cambiado la situación del Uruguay hace unos 3 años respecto a la que vivimos hoy. Hay una situación que es preocupante y que debemos los diferentes actores de la sociedad y en particular del sistema político darle atención. Uruguay ha perdido 4 puestos vinculados a la libertad de prensa. Y uno de los elementos principales tiene que ver con que una sociedad libre y democrática necesita una prensa atenta que sea capaz de criticarnos y cuestionarnos, de una sociedad atenta para exigirnos lo que tenemos que hacer como gobernantes e integrantes de una fuerza política. Necesitamos una sociedad que vigile lo que tiene que ver con los desvíos. Cuando hablamos de desvíos, hablamos de clientelismo, hablamos de corrupción. Y tiene que ser la sociedad organizada que llame al orden a los políticos. Y claramente tenemos una situación preocupante donde la propuesta de la derecha, del Partido Nacional, porque en realidad es el socio mayoritario, propone un modelo que básicamente lo que va a generar es extender las políticas actuales hasta el 2030. Vaya si tiene que ver algo la calle con Álvaro Delgado. Vaya si ha tenido que ver en el Senado y vaya si ha tenido que ver Álvaro en cada una de las acciones que hemos mencionado hoy. Por eso es necesario que construyamos un proceso alternativo, un proceso de los cambios que nos permita ser una alternativa, porque hay que ser y parecer. Y en ese sentido, Fernando repasaba algunos de los logros y transformaciones que llevamos adelante en los procesos anteriores. Es necesario que nuestra fuerza política se transforme en una fuerza de cambio, de esperanza. Y ese es el compromiso que hoy estamos asumiendo también. Hay que prepararse para realizar un buen gobierno, un mandato en el cual estemos mucho mejor de que cuando lo recibamos, donde la sociedad en su conjunto, la economía, la educación, la seguridad, la salud y el trabajo, podamos permitirnos estar satisfechos con las transformaciones y con las respuestas que el pueblo uruguayo hoy le demanda a este gobierno e ignora y necesita de un frente amplio organizado para dar esa respuesta. Queremos una sociedad donde a los jóvenes no se nos estigmatice y criminalice, donde los jóvenes podamos asumir un rol protagónico en la construcción de una mejor sociedad, aportando como actores, pero también liderando procesos. Queremos una organización política y una sociedad que se comprometa, y esto implica un compromiso no solo de mujeres, sino también de hombres, para acompañar la lucha
y para trabajar en una transformación política y social y cultural que lleva mucho más tiempo que una reforma, pero que debe asumir un rol activo en todo lo que tiene que ver con la desigualdad de género, con la carga global del empleo, con la división sexual del empleo, con las tareas del hogar y el cuidado. Y eso tiene que ser un compromiso de hombres y de mujeres. Es necesario retomar las transformaciones y las regulaciones vinculadas al empleo que han sido vulneradas durante este periodo. Y esta organización política, este ser, les hablábamos que se compromete con la democracia, se compromete con las instituciones, se compromete con el fortalecimiento de los partidos, fundamentales para el desarrollo de la democracia, pero también se compromete con la memoria, con la verdad y con la justicia, para seguir trabajando, para encontrar a nuestros compañeros y nuestras compañeras. Hoy en día es imposible no referirme a un tema que nos apena a todos, que nos sensibiliza a todos los que estamos acá. Un tema que se vincula a la paz. Y en el Uruguay, por suerte, tenemos grandes artistas nacionales. Y por suerte también hay actores políticos como Yamandú y Carolina y Lima en sus gobiernos departamentales que apuestan a la cultura. Yo quisiera referirme para mencionar y para expresar un tema tan sensible a un artista nacional que considero que es de los mejores que tenemos en la actualidad y de los mejores que hemos tenido a lo largo de la historia, que se llama Jorge Drexler, que habla de la milonga de un moro judío, que habla de cristianos y judíos conviviendo y que habla de que no hay batalla, que no hay bandera que justifique la muerte de nadie. Desde esta organización política nos comprometemos por la paz, por el fortalecimiento de la democracia. Basta de violencia. Sin duda que uno de los temas que nos convoca hoy y de los más importantes que queremos compartir con ustedes tiene que ver con nuestra definición sobre la candidatura a la presidencia. Y quiero hacer una breve mención en las diferencias que existen entre el sistema político argentino y el uruguayo. Y quiero decir algo que mencionaba Fernando y quiero retomarlo. Tenemos 4 grandes candidatos. Cualquier partido político de la Argentina y del Uruguay los envidiaría y quisiera tenerlos en sus filas. Pero con la misma honestidad intelectual que planteo que tenemos a los 4 mejores candidatos del sistema político uruguayo y también del sistema político argentino, tengo que plantear que hay al menos 2 candidatos que están generando las adhesiones de entre el 85 y 90% de los frentamplistas. Pero hay uno en particular que además de generar las adhesiones de muchos frentamplistas que hoy estamos acá, logra romper esa barrera invisible que tenemos que generar, que es ir en la búsqueda de los vallistas y los wilsonistas. Estoy convencido que tenemos al mejor candidato del sistema político. Lo quiero decir con transparencia, lo quiero decir con honestidad, lo quiero decir con alegría, lo quiero decir con optimismo y lo quiero decir con esperanza. Creo que nuestro compañero Yamandú, al cual conocemos hace mucho tiempo, usaba el pelo un poquito más corto, usaba traje bastante más seguido. Bueno, esto del teatro lo que tiene es esa distancia con el público. Pero siempre fue igual. Siempre fue transparente. Sabe hacer equipo. Tiene una mirada de la mañana siguiente, como nos enseñaba el general. Prioriza el interés general sobre el interés personal o partidario. Y lo ha demostrado a lo largo de cada una de las acciones y a lo largo de su trayectoria en el departamento de Canelones, como secretario general primero y como intendente después. Dice lo que piensa y hace lo que dice, como lo hacía el general Líber Seregni. Es un conductor y un constructor de consensos amplios. Es una persona que tiende puentes. Es una persona que lo ha demostrado en el gobierno departamental, desde la época que estaba con Marcos. Los canarios tenemos una tradición de la búsqueda de acuerdos en pro de las soluciones de las familias, de las necesidades de nuestros vecinos.
Y Valles y Canelones tiene coincidencias con el país. Es un Uruguay en escala. Un departamento que tiene costas, un departamento que tiene la misma zona urbana la misma trama urbana que Montevideo, la misma caminería rural que Tacuarembó, que tiene el 75% de la producción viticultor, del vino, del campo, de la chacra. Y es un departamento que recibe y sigue recibiendo y va a seguir recibiendo uruguayas y uruguayos de diferentes lugares, porque es un departamento que crece, pero que crece con una sensibilidad. En Canelones se puede vivir, se puede desarrollar, se puede trabajar, se puede soñar. Y eso nos hace pensar que Yamandú tiene las mejores condiciones, no solo para ganar, que estamos convencidos que Yamandú va a ser el próximo presidente de la República. Estamos convencidos que necesitamos una próxima bancada parlamentaria distinta. Y déjenme hacer una referencia a una experiencia anterior. Necesitamos, aunque tengamos la mayoría parlamentaria, pensar en qué estamos dispuestos a ceder para construir política de Estado que trascienda los acuerdos internos del Frente y que le dé respuesta a las necesidades de la gente. Necesitamos generar políticas de Estado que ubique a la gente en el centro de nuestras preocupaciones, que trasciendan los periodos, que trasciendan los partidos y que nos permitan avanzar en dar soluciones a la calidad de vida de la gente. Y Yamandú lo ha demostrado a lo largo y ancho del departamento. Creemos que de alguna manera estamos ante la posibilidad de dar respuesta a lo que el Frente Amplio nos plantea, a lo que la gente le demanda. Creemos que luego de una discusión importante que llevamos adelante en nuestra agrupación SER, creemos necesario hacer público hoy que hemos tomado la decisión por consenso, como nos enseñó el general Liber Seregni, y queremos manifestar nuestro total apoyo y respaldo al compañero Yamandú Orsi como candidato a la presidencia de la República. Estoy convencido que con Fernando, con el Pepe, con Lucía, con Yamandú, con este SER que nace hoy, con todo el Frente Amplio, unidos, vamos a estar a la talla. Y vamos a dejar en alto la memoria del general Liber Seregni, de Tabaré y de Danilo. Que viva SER, que viva el Frente Amplio, que viva el Uruguay. Y con Yamandú, hasta la victoria. Esto no es por falta de presupuesto.